epidemiología es el estudio y el análisis de la distribución de enfermedades en poblaciones. Y hay dos términos muy importantes que se usan en la epidemiología. Creo que lo dije bien. Número uno es epidemia y la próxima es pandemia. Epidemia es una enfermedad infectuosa que ataca un mismo territorio y una población. Pandemia es una enfermedad epidémica que se va mucho más allá y se extiende a otros países. Estamos hablando pandemia, epidemia es una enfermedad infectuosa en una región y pandemia es esa epidemia se expande a otros países y en realidad quizás al mundo entero. La pandemia más devastadora en la historia humana se conoce como la peste negra o la peste bubónica. Sucedió en el 1346 por ese tiempo. Y aquí les preparé un mapa para que ustedes puedan ver cómo esta epidemia o esta pandemia se distribuyó a través de Europa. Del 1346 al 1353. La peste bubónica o la peste negra afectó a Europa, China, India, el Medio Oriente, norte de África durante el siglo XIV. Alcanzó el punto máximo entre el 1346 y el 1353 en Europa. En realidad se dice que mató a mitad de la población continental en Europa en estos años. Su origen fue Asia. Y a través de las rutas de comercio de Asia a Europa fue donde se distribuyó esta enfermedad. Se dice por las carreteras que venían de allá y también por las naves y los barcos que venían de Asia a Europa. Hay historias que se cuentan de que llegaban estos barcos y mayoría de las personas en estos barcos ya estaban muertos. Esta pandemia se transportó a través de las ratas. Pero en realidad cuando hicieron un análisis más allá, conocieron de que no eran las ratas, sino que eran las pulgas en las ratas que transmitieron esta enfermedad, la peste negra. Durante este mismo tiempo en Florencia, Italia, vivió un hombre que se llamaba Marcioni di Copo Stefani. No soy italiano, no hablo italiano. ¿Por qué me cambió el acento? No sé. Marcioni era lo que se llama un cronólogo. Estoy usando palabras grandes hoy para que vean que estudio. Es, en otras palabras, un historiador. Y él vivía en Florencia, Italia, durante el tiempo de esta plaga o esta pandemia. Él escribió un libro que se titula La Crónica Florentina. ¿Alguien ha leído? ¿Nadie ha leído? No, yo tampoco. Bueno, leí parte de ella para estudiar y prepararme. La Crónica Florentina. Y son datos y anotaciones de Marcioni de la historia en Florencia, Italia. En sus anotaciones del 1348, estamos a mitad de la pandemia de esta peste bubónica. Él describe la peste bubónica y el impacto de ella en Florencia, Italia. Él dice que había tanto miedo que las personas no sabían qué hacer. Dice que él escribe en la crónica florentina de que las personas, muchas de ellas se morían en 4 días de estar infectados. Le voy a citar algo que él puso en el libro. Cuando se apoderaba de una casa,
a menudo nadie quedaba vivo. Él dice que muchos murieron sin ser vistos. La única manera que la gente sabía que había alguien muerto en la casa es por la peste que salía de la casa. En las iglesias hicieron trincheras, así se dice, right? Trenches. Y allí metían los cuerpos de los muertos, los cadáveres. Y cuando estaban demasiado llenos, echaban más tierra por encima y hacían otra capa de cadáveres encima. En el libro él escribe, ponían capa sobre capa, así como uno pone capas de queso en una lasaña. Así lo describe él. Marcioni describe en el libro algo muy interesante. Dice que de marzo a octubre del 1348, 8 meses, murieron 96,000 personas en Florencia, Italia. Usted se puede imaginar eso. ¿Sabe cuántas personas viven en Passaic? Aproximadamente 70,000 personas. En 8 meses, 96,000 personas muertas por una pandemia, por una enfermedad. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con Josué? Temo que vivimos en unos tiempos donde hay una gran pandemia y una epidemia en la iglesia. Vivimos en tiempos donde no hay una epidemia física o una infección física, una enfermedad física, pero hay una gran enfermedad espiritual en la iglesia. Epidemia en la iglesia, una pandemia en nuestro país. Esta epidemia es debilidad. Un cristianismo débil. Un cristianismo sin convicción. Un cristianismo sin valentía. Predicamos un evangelio fácil y débil. Uno que simplemente pedimos que cambie el comportamiento de las personas. Un evangelio donde la sociedad es el que determina nuestra convicción. Un evangelio donde hay falta de compromiso. Hemos llegado al momento donde comprometemos nuestra fe, comprometemos nuestra salvación por lo temporario y por las comodidades de este mundo. Hay una gran epidemia, hay una gran pandemia en nuestro país. 50 a 100 años atrás, grandes hombres de la palabra ya veían esto que estaba comenzando. Por ejemplo, A.W. Tozer escribió y fue pastor durante el siglo XX. Dice, la vieja cruz mata al hombre, la nueva cruz lo entretiene. ¿No se parece esto mucho? La vieja cruz condena, la nueva cruz divierte. La vieja cruz destruye la confianza y seguridad en la carne. La nueva cruz apoya la carne. Él añade, hoy en día el cristianismo no transforma a las personas, sino que está siendo transformado por las personas. Charles Spurgeon en el siglo XIX escribe, la razón por la cual en el presente la iglesia tiene tanta poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. A.B. Simpson en el siglo XIX al XX dice, el problema principal de la iglesia hoy es que trata de estar en el mismo lado del mundo en vez de cambiar e impactar el mundo. Estos hombres ya vieron lo que estamos tú y yo viviendo en estos días. Una epidemia de un cristianismo débil sin convicción y compromiso. Un cristianismo de adaptar nuestro comportamiento. Pero hemos tú y yo sido llamados a ser la luz del mundo, ¿no es así? Hemos sido llamados a dar esta luz. Yo creo que no debemos reflejar el estado actual del mundo, sino que debemos reflejar en dónde el mundo o cómo el mundo debe ser. Pero muchos cristianos
se ven igual que los no creyentes. Nuestras metas son las mismas. Nuestros matrimonios se ven igual. Nuestras relaciones con nuestros hijos se ven igual. Nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades se ven igual. Nuestras metas se ven igual. ¿En qué entonces somos diferentes? ¿No hemos sido llamados a ser santos porque Él es santo? ¿No hemos sido llamados a ser apartados? ¿No hemos sido llamados a no ser comunes? Pero vivimos en tiempos donde el cristianismo débil es aceptable. Y lo triste es que es aceptable entre el pueblo cristiano. Mi pregunta para terminar mi introducción es: ¿dónde están los valientes y dónde están los fuertes? El libro de Josué es el libro anterior de Josué, es el libro de Números, que nos relata la historia del Éxodo. Y en realidad el libro de Números 13 al 19, después de Israel salir de Egipto, como a mitad del viaje, piense esto, ¿verdad? A mitad del viaje Moisés manda unos 12 espías a la tierra prometida. ¿Cuántos han leído esa historia? Los manda a ver qué es lo que hay allá. Obviamente no había Google Maps y no podía ver de arriba con Google Maps en ese tiempo. De los 12, 2 de ellos traen buenas noticias. Los otros 10 son súper negativos. Esos 2 son Caleb y uno que conocemos como Josué. Traen buenas noticias de la tierra. Ellos declaran delante del pueblo: la tierra es buena. Pero el pueblo se apoya en la noticia de los otros 10, que dicen que la tierra es mala. Allí hay gigantes, va a ser difícil, no va a haber manera que podamos ir allá. ¿Por qué salimos de Egipto? Era la actitud del pueblo. Y el pueblo rechazó la promesa de Dios por 10 hombres que trajeron una noticia mala. Y Dios le declara a ellos: ustedes no van a entrar. Más adelante en el capítulos 22 al 36, el pueblo comienza a acomodarse en las afueras de la tierra prometida sin entrar. Así hay muchos cristianos que se acomodan afuera se acomodan afuera y no quieren entrar y participar. Se acomodan en realidad al cruzar el río Jordán. Piensen esto: el río Jordán está aquí, está el mar Mediterráneo de este lado, y entonces ellos vinieron por la parte sur, y si vinieron de este lado se están yendo en la dirección oeste. Se acampan allí y allí muere Moisés, el gran héroe, el que los sacó de Egipto, aquel que tiene la conexión con Dios, el que trajo la ley, muere allí. Ninguno como Moisés. Ahora vemos 2 a 2.5 millones de personas, es lo que se estima que había en ese tiempo, parados, acampados en el lado opuesto de una ciudad, en el otro lado del Jordán, que conocemos como Jericó, y eso vamos a estar viendo unas cuantas semanas. Y están acampando allí, viviendo allí, fuera de la promesa. Y aquí se presenta el nuevo líder, uno de los 2 que trajo buena noticia de la tierra, Josué. No podemos ver el resto del libro de Josué sin entender los primeros 9 y 10 versículos. Habla del carácter, habla de la persona, habla de la elección de esta persona. Quiero que entremos en Josué capítulo 1. Lo que voy a hacer es esto: vamos a leerlo y voy a ir parando en cada parte y lo vamos a ver palabra por palabra y vamos a estudiarlo y vamos a verlo de esa manera. Josué capítulo 1, versículos 1 al 4. Si no tienen su Biblia, siempre lo tenemos aquí. Si usted tiene la aplicación de Bible App, como muchos de ustedes, pueden entrar en eventos, busque Emanuel. Allí está el bosquejo entero de lo que estamos haciendo hoy. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: voy a pararme allí. Me encanta la frase que dice: Jehová habló a Josué. No fue un sueño,
No fue un mensaje, fue una directa conversación con Josué. Oh, pero pastor, Dios no ha hablado conmigo. Si Él se ha revelado a ti personalmente a través de la persona del Espíritu Santo, el problema es que tú no estás receptivo a la voz de Dios. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Quiero enfocarme en el versículo 2. 2 palabras: levántate y pasa. Levántate y pasa. Esas 2 palabras son ¿qué? Son verbos. Y verbos los conocemos como palabras que muestran ¿qué? Acción. Estás enfermo con la epidemia de debilidad porque tú no eres una persona de acción. El libro de Santiago capítulo 2 nos enseña que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. La razón por la cual estás en la epidemia de debilidad, porque el cristianismo tuyo es un cristianismo débil, sin convicción, sin compromiso, es porque tú no eres una persona de acción. No, tu fe no tiene obras. Dietrich Bonhoeffer dijo: la acción no surge del pensamiento, sino de una disposición a la responsabilidad. Fe en acción. ¿Cuál es la acción de la fe? La obediencia. Fe y obediencia. Pero hay muchos que hablan mucho y hacen cero. Hay cero acción en sus vidas. Hay cero pasión en sus vidas. Hay cero obediencia en sus vidas. Levántate y pasa. Examínate mientras seguimos con esto. Próximo, Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. ¿Qué dice allí? Ok, algunos de ustedes, no sé si me durmieron, no sé qué pasó, pero dicen: estaré contigo. Ok, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Vi aquí y estuve, wow. Las palabras estaré contigo. Estaré contigo. Una declaración de Dios a Josué de que yo soy más que suficiente para ti. Una declaración que yo soy lo único que tú necesitas. Yo estaré contigo. And that's enough. Eso es lo único que tú necesitas. Esta semana, tuve una conversación con yo y Matthew siempre, yo creo que aquellos de ustedes que son padres, edad en esta época él tiene 13 años. Es muy importante que ustedes como padres estén bien involucrados en la vida de sus niños. Eso hace una diferencia. Y el hijo mío, muchos se lo conocen, yo sinceramente sé que él ama al Señor. ¿Por qué? No solamente porque lo conozco, pero lo veo en sus acciones. Además de servir aquí, siempre estar dispuesto a servir. Hay algo que él hace en la casa todos los días y es leer la palabra del Señor. Mami y papi no tienen que decirle, ya él va, él lo hace solo, él no necesita a nadie. Sé que hay un amor y un deseo de conocer al Señor en él. Esta semana le pregunto a Matthew, ¿qué estás leyendo? Siempre lo hago para conversar con él. Y él me dice, estoy leyendo un devocional acerca de la felicidad. Y yo, oh sí, ok.
Entonces, explícame a mí, ¿qué es la felicidad del hombre? Y él se me queda mirando así medio raro. Y imagínense, un muchacho de 13 años y yo preguntándole eso. Me dice, la felicidad del hombre es Dios. And I go, wow, man, that is amazing. Eso es increíble. Le dije a él, porque es exactamente la respuesta. La felicidad del hombre solamente la hallamos en Dios. Y le digo, Matthew, ¿tú sabes qué? Para añadirle un poquito más a lo que tú me dices, Matthew. En realidad, la felicidad del hombre está en el amor de Dios que hemos recibido a través de Cristo Jesús. Porque es en ese amor que yo sé que Él estará conmigo. La felicidad del hombre está allí. Mire, tengo un punto aquí para ustedes en la pantalla. La presencia de Dios cambia todo. Si algo que te llevas hoy sea eso, la presencia de Dios cambia todo. Y es evidente en corazones transformados, es evidente en vidas santas, es evidente en vidas apartadas, es evidente en vidas que no son comunes. Estás enfermo con la epidemia de debilidad porque Dios no es suficiente para ti. Nunca ha habido un encuentro con Él. Nunca ha habido un cambio en tu corazón. En realidad no lo conoces. Deja de aparentar haber estado con Él. Deja de aparentar de que Él está contigo. Hay un gran problema en esta epidemia en la iglesia hoy. Y yo creo que Watchman Nee lo puso muy bien con esta pregunta cuando dice, ¿estás viviendo para el Señor o para ti mismo? Porque si vivimos para mí mismo, Él es secundario. No valorizo la realidad de que Él está conmigo. La felicidad que estás buscando en el mundo no la vas a hallar. El vacío que hay en el corazón tuyo infinito no lo vas a hallar solamente en el Dios infinito. Y Él te dice hoy, yo estaré contigo. Yo soy más que suficiente. Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí está la clave. Josué 1, 6 y parte del 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y comienzo del versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. 3 veces del versículo 1 al versículo 9, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Lo repite 3 veces porque es muy importante, pero quiero detener ahí tu pensamiento. Porque esta frase la sacamos fuera de contexto cada vez que lo declaramos y lo leemos. Algo importante que debes reconocer. Dios no es un orador motivacional. Dios no está aquí para decirte, yeah, go, you can do it. Ve, tú puedes hacerlo. Dale más fuerte, dale más fuerte. Oh, tú eres increíble, Joel. Tú puedes, mírate en el espejo, Joel. Hoy va a ser un día perfecto, Joel. Dios no es un orador motivacional. Para eso hay muchos. Y lo triste es que en este cristianismo débil hay muchas iglesias que están simplemente llenas de motivadores. Dios le declara a Josué, a Joel también, pero a Josué, esfuérzate y sé valiente. Solamente, le da el énfasis, solamente, esto es el todo para ti. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 9 le dice, mira que te mando, y lo vamos a leer más adelante, a que te esfuerces y seas valiente. No es una sugerencia, es un mandato de Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Pero pastor, ¿qué significa esfuérzate y sé valiente? Ahí está. Cuando Él le dice, esfuérzate y sé valiente,
El contexto original de lo que está hablando es: sé firme, Josué. Sé determinado, Josué. Josué, sé constante, Josué. José, sé sólidamente establecido, Josué, es lo que le dice él. Él no le dice, dale, José, que tú puedes. No, él le dice, es mejor que si tú quieres ser líder y quieres llevar a este pueblo a cruzar este Jordán y quieres ir a la tierra prometida, tienes que ser constante, tienes que ser firme, tienes que ser determinado, tienes que ser sólidamente establecido. Esfuérzate y sé valiente en lo que yo te he llamado. Ahora, ¿qué llamó Dios a Josué? Y aquí está lo que siempre faltamos cuando leemos esta frase. Yo te he llamado a obediencia. Ve, cambia las palabras totales ahora. Esfuérzate y sé valiente. Para mí yo veo, Josué, sé obediente. Versículo 7, Josué, solamente sé obediente. Versículo 9, Josué, te mando que seas obediente. Estás enfermo con la epidemia de debilidad porque sigues camuflajeando tu desobediencia. Es la razón por la cual eres. Seamos definidos por nuestra obediencia, hermanos. Seamos definidos porque vivimos un cristianismo fuerte, arraigados en Él, dirigidos por el Espíritu Santo. No sujeto a la manera del mundo. No un cristianismo sin convicción. Un cristianismo que compromete todo. Él dice: esfuérzate y sé valiente en lo que te he llamado. Y Josué, yo te he llamado a obediencia. ¿A obedecer qué? La palabra. Y esto nos trae el versículo 7 y 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. La palabra para es propósito. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y aquí está muy importante, dice: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, en ninguna forma te apartes de ella, para que seas que prosperado en todas las cosas que emprendas. No te apartes. Sé constante, Josué. Sé constante en tu obediencia a mi palabra y serás prosperado. Ahora, pregunta es, ¿qué es la prosperidad del hombre? Ve, hay muchos motivadores, que no son pastores, son motivadores, que nos dicen que la prosperidad está en el dinero y las posesiones y las cosas que Dios nos va a bendecir. Pero yo no entiendo cómo una bendición puede ser algo temporario que termina. La bendición verdadera para mí está en una eternidad. So él dice: no te apartes de mi palabra porque prosperarás en todo. So quiero leerles exactamente lo que escribí aquí. El éxito y la prosperidad del hombre es la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Si estás tú buscando otro tipo de prosperidad, you're looking in the wrong place. Estás buscando en el lugar incorrecto. La prosperidad y el éxito del hombre está en la salvación a través de Cristo Jesús, en la redención a través de Cristo Jesús, en el perdón de nuestros pecados, en la libertad del pecado y en la vida eterna que hemos hallado en Cristo Jesús. Esa es la prosperidad del hombre. Y es exactamente lo que Dios le dice a Josué. Ve, sé obediente a mi palabra. Mi éxito es definido por lo eternal. Yo no sé tú, pero para mí personalmente, mi éxito es determinado en lo eternal.
Continúa el versículo 8 y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo, ok, todo. Quiero que marque eso en su Biblia, todo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 3 cosas muy importantes que Dios le dice a Josué y te trae en esta mañana y te dice a ti hoy para que puedas romper con la epidemia del cristianismo débil. Dice primero: no se apartará de tu boca. Él le dice: proclama con tu boca. El problema es que muchos cristianos son analfabetos en la palabra. No podemos proclamar lo que no conocemos porque no meditamos en ella, no nos entramos en la palabra, no estudiamos la palabra, no leemos la palabra. Dedicamos más tiempo al Facebook, al Instagram, al deporte, a las películas, a las novelas, I don't know, whatever else, y todo lo demás, nuestros hobbies y todas estas otras cosas. Dedicamos más tiempo a lo que verdaderamente tiene impacto en mi vida eterna, que es la palabra, la verdad en mi vida. Él dice: proclama, nunca se apartará de tu boca. Eso es evidencia de uno que es fuerte y valiente. La palabra nunca se aparta de su boca. Proclama la palabra. Número 2, él le dice que medita. Medita en ella. En otras palabras le dice: conócela bien. Ámala. Que la palabra sea parte de tu vida. No solamente algo que añades a tu vida, sino que sea tu vida. Medita en ella. Y número 3, nuevamente regresa a Dios a decirle a él: obedécela. Dice: guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Es un llamado a asimilar la palabra y a ponerla en acción en nuestras vidas. No parte de la palabra, sino él dice toda la palabra. Y ahí está el problema del cristianismo débil de hoy, que adaptamos y con whiteout y vamos borrante y cogemos nuestras Biblias y sacamos las cosas que no nos gustan porque nos hacen sentir un poquito raro. No, es toda o nada. Y él le dice a él: obedécela toda. Estás enfermo con la epidemia de debilidad porque no estás arraigado en la palabra, no estás arraigado en la verdad. Para concluir, si usted nota el mapa que está aquí atrás ahora, de ellos, este mapa simboliza y nos muestra. Lo rojo es las áreas afectadas por la peste bubónica. Áreas muy afectadas. Pero usted ve la área gris. Estas fueron las áreas menos afectadas. Muchos que estudian la historia y estudian esto siempre se han preguntado por qué es la razón que en esta área del centro, en esa área tan grande, no fue tan afectada como el resto de Europa. Esa área que usted ve en gris es la área que conocemos hoy en día como Polonia. De 1200 al 1300, en esta área de Polonia, había un grupo de personas que vivían allí, que conocemos tú y yo como judíos. Es increíble, hermanos. Yo estudié esto, yo dije: wow, increíble. Yo sé lo que usted está pensando, porque es el pueblo de Dios, no sucedió. No, porque si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, mire lo que le pasó al pueblo judío. Pero hay algo específico, la razón por la cual lo más probable, esa área gris quedó gris, fue afectada, pero no fue afectada como otros lugares. Los rabí enseñaban y educaban en la ley a los judíos en estas áreas y en todo lugar donde vivían. Y algo que la ley requería de los judíos y los rabís siempre enseñaban: lavarse las manos,
lavarse los pies y lavarse la cara. Tan simple como eso. Había un cadáver, no tocarlo, no contaminarse con el cadáver a menos que esté limpio. Había un proceso para todo. Usted usaba el baño, la ley requería que se tenía que lavar las manos. Usted iba a comer, requería que se limpiasen las cosas, los utensilios. Esto era parte de la ley. Esta región fue menos impactada por buena higiene. La peste bubónica se contaminaba uno con otro por lo sucio y por la bacteria. Estas áreas fueron menos impactadas por el buen higiene, lo más probable por las personas que vivían en esta área y la población era mayoría judíos. El resto de la población, si usted conoce un poquito de historia, especialmente historia europea, el resto de las poblaciones en Europa durante esta época eran conocidos como personas que carecían de higiene. Eran, como dicen en Puerto Rico, dejado, right? I don't know if that's a word, pero dicen dejado, right? No les interesaba, no había importancia en el buen higiene. Y se dice que muchas de las razones por las cuales se transmitió esta peste bubónica fue por el mal higiene de las personas. Lo que pudo prevenir la peste bubónica en esta área fue no ser común. Un pueblo que no era como los demás. El resto de las personas carecían de higiene. Pero un pueblo, siendo obediente a sus costumbres, a sus leyes, a sus enseñanzas, era un pueblo de buena higiene. ¿Qué va a prevenir la epidemia de debilidad en tu vida? Es no ser común. Ser santo, ser apartado, ser diferente. Y es lo que Dios le habla a Josué. Dios le dice a Josué: yo te he llamado para no ser común, Josué. Yo te he llamado así como Moisés a ser diferente, a ser una persona de fe en acción. Por eso te digo, levántate y pasa. Josué, yo te he llamado a vivir una vida santa, apartada. Yo te he llamado a que estés satisfecho simplemente conmigo, porque yo estaré contigo y es más que suficiente, Josué. Yo te he llamado a vivir una vida en obediencia. Y por eso te digo, esfuérzate y sé valiente en ser obediente a mí. Y te he llamado a arraigarte en mi palabra, en mi verdad. Esa es la enseñanza de los primeros 9 versículos del libro de Josué. Y todavía nos quedan 7 semanas más, right? Creo que es la perfecta introducción. Un llamado a cada uno de nosotros a ser fuertes, a esforzarnos y ser valientes, a ser obedientes a su palabra, a vivir un cristianismo real, hablar y enseñar un evangelio verdadero, no adaptado para ofender a las personas o para no ofender a las personas, sino un cristianismo para aquellos que desean ser fuertes y valientes, para aquellos que verdaderamente aman al Señor, para aquellos que aprecian el gran precio que Él pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí.
que aprecian lo que es verdadero éxito, definido en lo eternal, no definido en la basura que el mundo nos ofrece. Yo quiero terminar con Josué 1:9, porque en realidad el versículo 9 trae todo junto. Y dice, mira que te mando. Usted se puede imaginar esta conversación de Josué y Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Cuando yo leo esto, digo, ok, Juan, mira que te mando. Es mi mandato, Juan, que seas obediente. Y después dice, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo. Josué, yo soy más que suficiente, no necesitas más nada. Just me. All you need is me. I'm more than enough. That's all you need in your life. It's me. Lo único que necesitas en tu vida, Josué, soy yo. Yo soy más que suficiente. No busques en ningún otro lugar, sino estar firme, determinado. Y dice, en donde quiera que vayas. Tremenda enseñanza. Pero de verdad esta enseñanza de nada vale para tu vida si no la ponemos en acción. It'll just be words brought to you by some guy on a Sunday morning. Serían palabras traídas a ti por una persona un domingo en la mañana. So, mi reto para ti es este. Comienza hoy declarando ya yo no seré débil. Yo seré libre de esta epidemia. Yo seré una persona de convicción. Yo no dejaré que este mundo me mueva a este lado o a aquel otro lado. Mi enfoque solamente es Él, porque yo sé que Él está conmigo. Y pondré toda mi fuerza y toda mi energía y todo mi deseo y toda mi pasión en vivir una vida de obediencia delante de Dios. Y para poder vivir una vida de obediencia delante de Dios, tengo que conocer su palabra y quiero meditar en ella. Quiero entrar profunda en ella. Quiero proclamarla. Quiero que el mundo la conozca. Quiero vivirla. Ese es el llamado.